¿Te imaginas ser un bueno para nada, pero que de un momento a otro terminas como el esclavo de la waifu más sádica de todo el mundo? Entonces decides aprovechar que ella te puede hacer más fuerte y empiezas a volverte el héroe que tanto quisiste ser de niño. Más o menos esto es de lo que se trata Matasei Hei no Slave. ¡Vamos! Ahora sí viene lo chido. El anime comienza mostrándonos a nuestro protagonista llamado Yuki, el cual es un inútil en los estudios y los deportes, pero es bueno en las tareas domésticas, así que se encarga de eso cada vez que puede. Otro dato de vital importancia es que en este mundo hay unos duraznos que te dan poderes superhumanos, pero solo las mujeres pueden comer de ese durazno, así que ellas viven con las reglas completamente diferentes a los hombres, cosa que desmotiva un poco a nuestro prota, ya que no tiene oportunidad de destacar en un mundo así. Para colmo es atrapado por un portal que lo teletransportó a la capital de Mato, o sea, donde viven los demonios. Yuki sí sabía el protocolo, quería esperar a ser rescatado, pero antes de que eso pasara, fue atacado por un Shuki, o sea, los demonios de la capital Mato, lo cual era una muerte casi segura. Pero en eso apareció un miembro de la Fuerza de Defensa Antidemonios, y no cualquier miembro, sino la capitana de la séptima unidad llamada Kyouka, o sea, una de las más fuertes. También llegaron los refuerzos de la capitana, o sea, las especialistas en combate. Sin embargo, habían muchos Shukis, y un par de niños que también habían sido arrastrados por el portal. Entonces las subordinadas de Kyouka estuvieron ocupadas mientras ella tenía que pelear y proteger al prota y una niñita al mismo tiempo. Eso era sumamente complicado, por lo que obligó a Yuki a convertirse en su esclavo para que pudiera ayudar en la pelea, ya que esa era la única manera de que pudiera proteger a la niñita. El prota no estaba seguro, pero ni le preguntaron ni le metieron el dedo en la boca, porque de esa manera funcionaba la habilidad de Kyouka, para convertirlo en un Shuki de forma temporal. Para la sorpresa de Kyouka, Yuki era uno de los fuertes, y mantuvo su conciencia, ya que seguía las órdenes a la perfección. Gracias a eso pudieron salvar a los niños de un Shuki acumulado, o sea, uno muy grande, pero lo sorprendente fue que lo derrotaron de un solo golpe. Obviamente un poder así no es gratis, así que Kyouka le comió la boca al prota, pero no porque quisiera, sino porque ese era el pago por su habilidad. No es que tuviera que hacer eso con cada Shuki que dominaba, pero el prota era diferente, ya que era mucho más fuerte y además de humano, así que lo reclutó en el escuadrón de defensa, lo cual era como un sueño cumplido para Yuki. Para su mala suerte, el reclutemos era solo para hacerlo ver bonito, porque no lo contrataron para ser un héroe al lado de Kyouka. Resulta que el escuadrón de defensa no podía tener hombres en sus filas, así que solo quedaba el puesto de conserje, pero para bien o para mal, tendría que hacer las tareas del hogar, que era lo que mejor se le daba, aunque sus compañeras aún no lo respetaban, y por eso el trato inicial de todas no fue el más agradable. De todas menos de Nei, que era una niñita la cual no era combatiente, pero igual era su senpai, así que eso demostraba lo bajo que estaba en la escala de poder dentro de la base. Días después el prota vio que vivir dentro del Mato es bastante peligroso, porque aparecen Shukis a cada rato. Sin embargo, la base estaba con una barrera, y como el lugar era inmenso, el escuadrón de defensa tenía 8 secciones para cubrir todo el área. Lamentablemente esta charla enojó a su compañera Himari, ya que ella estaba en desacuerdo con que el prota se quedara en la base, pero no porque fuera débil o inútil, sino solo porque era hombre. Por eso Yuki le demostró lo útil que podría ser, y lo hizo preparando la mejor cena que había probado. Pero ese no era el plan que tenía cuando aceptó unirse al escuadrón de defensa. Kyouko le dijo que no se preocupara, porque ella lo llamaría en cuanto lo necesitara, así que no tuvo de otra más que seguir siendo la esperancita de la base. En uno de esos trabajos, se puso a limpiar la torre y tuvo vista VIP al baño de las mujeres, así que vio a Himari tal como vino al mundo. Eso de por sí ya era malo, pero su otra compañera llamada Shushu lo estuvo observando sin que se diera cuenta, ya que esta tenía la habilidad de modificar su tamaño. Por ende le tomó una foto de cómo estaba en la torre mientras Himari se bañaba, y lo amenazó con mostrarlo a las chicas si no se convertía en su esclavo. Esto lo hizo con la intención de que siguiera sus órdenes, y también porque le parecía divertido molestarlo. El prota se dio cuenta de que solo iba a jugar con él para siempre, pero cuando trató de decirle a Kyouka lo que pasaba, vio como este derrotaba a un Shuki a puño limpio, por lo que prefirió no arriesgar su vida diciendo algo que podría molestarla. Por eso Shushu lo llamó para que le diera un masaje, y el prota no tuvo de otra más que hacerlo. En eso vio que la waifu tenía un montón de juegos, entonces se pusieron a jugar con el castigo de quitarse una prenda si perdías, cosa que el prota trató de usar como venganza, pero al final él fue quien terminó calato, ya que Shushu era muy buena. Cuando le tocó quitarse los calzoncillos le preguntó a Shushu si no se sentía en peligro por tener un hombre calato tan cerca, pero en realidad eso no le preocupaba a Shushu, ya que con su poder de agrandamiento podía aplastarlo como un insecto, así que con ese punto demostrado, le quitó los calzoncillos al prota, porque tenía curiosidad de ver cómo era el muñeco de un hombre. Por desgracia su muñeco estaba en modo humilde, así que Shushu se cagó de la risa, pero en eso un Shuki atacó la base. Justo estaban solos, porque Kyouka se llevó a todos a una reunión del cuartel de defensa, por ende Shushu le dijo al prota que ella se encargaba. Al inicio así parecía, porque Shushu sí es fuerte, sin embargo su poder cansa mucho, y por presumir usó su máxima potencia cuando no debía, por lo que quedó indefensa ante un segundo Shuki gigante. Eso la dejaba en jaque mate, pero Yuki no pensaba dejar que la enfriaran en su cara pelada, así que fue corriendo a la base en busca de algo para transformarse, ya que su transformación ocurrió cuando besó la mano de Kyouka, y en su mano habían guantes, así que si besaba algo de ella tal vez podía funcionar. Efectivamente lo hizo, pero necesitaba más que solo un guante, como sus pantalones, así que le pasó su olfateaba lo que le tocaba los muslos a la capitana, y pudo transformarse casi en su totalidad. Gracias a eso pudo salvar a Shushu y ganarse su admiración, porque una vez que volvió a la normalidad lo hizo calato, y con el titán parado, debido a que el poder de Kyouka lo excitaba de alguna forma, lo cual dejó impresionada a Shushu, ya que así no le parecía nada pequeñito. Cuando Kyouka regresó, castigó al prota con maltratar
tratarlo y a Shushu con trabajo, ya que se confió y casi le cuesta la vida. Pero el trabajo lo podía hacer el prota, así que Shushu se quedó fresca como lechuga. Aunque tal vez no tanto, porque el prota se vio ganado un trocito de su corazón. Mientras tanto, otro escuadrón fue paralizado por una Shuki humanoide, la cual había sentido la presencia del prota, y por eso decidió ir tras él. Al día siguiente, Kyoka sacó a pasear al prota al mundo humano, porque quería mostrarle sus convicciones, más específicamente la razón por la que se convirtió en miembro del escuadrón de defensa. Resulta que cuando era niña, un Shuki atacó su hogar, pero no era cualquier Shuki, era uno con un solo cuerno, el cual lo apodaron como unicornio. O sea, bastante descriptivo la verdad, pero la cosa es que este Shuki era súper poderoso, y por más que le dijeron que lo enfriaron, en realidad se había escapado porque nadie pudo acabar con él. Así que ahora ella estaba en busca de ese Shuki, para que su pueblo pueda descansar en paz. Yuki se sorprendió de oír una razón tan terrorífica para volverse tan fuerte, pero tenía sentido viendo lo mucho que se esforzaba para ser comandante general. Luego de visitar el cementerio, Yuki convenció a Kyoka de ir a comer un par fight para relajarse, y cuando probó el helado sonrió por primera vez, lo cual le recordó al prota cómo se veía su hermana cuando sonreía. En eso llamaron de la base por algo importante, así que volvieron a toda velocidad, o sea, encima de Yuki, pero a causa de eso Kyoka tuvo que mostrarle la pata para compensarlo. Luego de eso fueron con las demás waifus, y vieron que un montón de Shukis se estaban reuniendo, pero esta vez eran muchos más que la última vez, así que no iba a ser una tarea fácil. Por eso fueron todas a la vez, y esperaron a que se juntaran en Shukis gigantes, ya que era más fácil derrotarlos así de golpe. Sin embargo, de la nada, un ataque desconocido le cayó a Shushu, y era del mismísimo unicornio, o más bien de la Shuki humanoide que lo montaba, la cual lanzaba unos rayos láseres que casi se bajan a Himari. Claramente Kyoka se enfureció un montón, porque por fin encontró al desgraciado que arrasó su ciudad, pero en ese momento Shuki no era de ayuda para pelear contra ellos dos a la vez, así que la waifu Shuki les preguntó por su hermanito. Resulta que esta waifu estaba buscando un hermano humano que había perdido, pero Kyoka le valió 3 hectáreas de verga, por eso siguió atacando, aunque en vano, porque la mandó para la verga y agarró a Yuki para dejarla sin esclavo. Curiosamente reconoció los ojos de Yuki, y este reconoció los ojos de la Shuki, porque sí, era su hermana, que había fallecido hace años por un portal mato. Esta reveladora noticia hizo que la hermana de Yuki, llamada Aoba, bajara la guardia, por lo que Kyoka pudo darle un espadazo, y Aoba no tuvo de otra más que huir. Kyoka estaba tan enfurecida que pensaba perseguirlos hasta el fin del mundo, sin embargo sus compañeras estaban lastimadas, así que ellas necesitaban su ayuda urgentemente, o se iban a ir con San Pedro. Yuki fue el primero que se dio cuenta de ello, lo cual hizo que Kyoka reflexionara, porque por su sed de venganza casi las pierde, aunque como fue gracias a Yuki, ahora su recompensa fue mucho mayor. Y si se preguntan qué era más que una fotopata, pues una pisada de huevos, porque nuestro prota estaba enfermizo, y de alguna manera esto le parecía placentero. Mientras le pisaban las bolas empezaron a hablar sobre este Shuki humanoide, ya que Yuki también presintió que podía ser su hermana, pero él no estaba tan seguro como Aoba, así que lo dejaron en teoría. Luego de eso Yuki empezó a estar desorientado, porque tenía en mente lo de su hermana durante todo el día. Sin embargo, en eso llegaron unas visitas inesperadas, que eran la capitana del sexto escuadrón y su team, que por si se lo preguntan no eran amigas como tal. Estas llegaron de visita porque habían recibido una notificación diciendo que un Shuki los había derrotado. Entonces ellas fueron enviadas para colaborar en conjunto para enfrentarse a estos Shukis. Sin embargo, era tan humillante que los hayan derrotado, que la hermana de Himari llamada Yashiho se burló de ellos, insinuando que seguramente eran un grupo débil e inútil, y que por eso no valía la pena llevarlos consigo. Claramente Kyoka no creía que ese fuera el caso, entonces propuso un torneo mato, para confirmar el poder de los integrantes. La idea le encantó a la capitana Tenka, por lo que regresó a su cuartel para reunir a su team combatiente, y volver para enfrentarse entre ellos en unos días. Himari quedó picona, porque si bien su hermana era fuerte, no soportaba lo mucho que la despreciaba. Entonces le pidió a Kyoka que le prestara a Yuki, porque quería derrotar a Yashiho. Kyoka de inmediato entendió lo que planeaba, así que aceptó. Pero Yuki aún no entendía. Resulta que el poder de Himari era copiar otras habilidades innatas, lo cual suena como un poder muy bueno a simple vista, pero en realidad requiere una compatibilidad para poder replicar un poder. Además no puede replicar dos al mismo tiempo, ya que es agotador, por lo que no es tan conveniente que digamos. De todas formas, sí era compatible con el poder de Kyoka. Entonces volvió a Yuki su esclavo, y este se transformó de una manera distinta como era con Kyoka. Ahora era mucho más veloz, pero con la desventaja de que tenía menos potencia. Por desgracia para Himari, esta no sabía sobre el pago por el tiempo de servicio de Yuki, así que se puso roja cuando le mostró las braguitas al prota, y por eso este le recomendó usar otra habilidad. Pero el tema de la compatibilidad era demasiado serio, ya que si copiaba a Shushu con las justas le crecería un poco el gusto, así que estaba obligada a usar al prota. Además quería derrotar a su hermana como diera lugar, porque esta siempre la había despreciado, y por eso quería demostrarle que no era débil, básicamente lo mismo que nuestro prota. Entonces Yuki se comprometió a ayudarla, pero la habilidad de Yashiho era demasiado buena, porque literalmente manipulaba el tiempo, así que fácil no iba a ser. Por eso se pusieron a entrenar duro, ya que les faltaba un golpe definitivo, o sea, un ataque que derribara al enemigo de frente. Como la velocidad era el punto fuerte de Yuki, trataron de concentrar la energía en sus piernas. Sin embargo, esto era mucho más agotador, por ende las recompensas eran mucho más cochinas. En eso Kyoka fue a darle un consejillo, porque Himari estaba de lejitos dando órdenes, cuando tenía que tratar a Yuki como su esclavo para aumentar su poder. Por lo tanto, Himari entendió que tenía que dominarlo, literalmente, y por eso lo montó, cosa que funcionó a la perfección, aunque con mucho más consumo de energía, lo que significaba la real recompensa. De todas formas iban por el buen camino, entonces siguieron entrenando y entrenando hasta que llegó el día del torneo mato, y Himari tenía una muy buena estrategia para derrotar a su hermana. Ella por su parte estaba ansiosa por volver a humillar a Himari. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa cuando el torneo comenzó, porque antes de que tuviera tiempo de parpadear, Yuki ya le había dado un puñetazo que la dejó fuera de combate, pero rápidamente rebobinó el tiempo y comenzó desde cero. Himari se dio cuenta de inmediato, porque la habilidad de Yashiho cansaba mucho, pero esta no pensaba dejar que su hermanita la derrote. De todas formas, con su arma podía derrotar a Himari, una vez que la atrape con su congelación de tiempo. Sin embargo, la estrategia de Himari consistía en alejarse todo lo posible una vez que veía que Yashiho entraba al ataque.
por lo que empezó a entrar en ese mood de atacar y retroceder, aprovechando que Yuki tenía una velocidad que Yashiho prácticamente no podía seguir. De esa manera solo tenía que seguir hasta que Yashiho se agotara por exceso de uso de su habilidad, pero ella también había mejorado por lo que detuvo el tiempo por 10 segundos. Esta habilidad requería de un tiempo de canalización más alto, por lo que Yuki hubiera podido darle un puñetazo así al ataque, pero como la estrategia era correr cuando Yashiho atacaba, terminaron cayendo en la trampa, ya que con 10 segundos de tiempo Yashiho podía alcanzar al prota y dejarlo como un queso, aunque luego de detener tanto el tiempo quedaba inevitablemente cansada. De todas formas todo parecía que era jaque mate para Himari, así que este empezó a creer que nunca podría derrotar a su hermana. Sin embargo el prota no se rindió tan fácil, porque solo con ver detenidamente a Yashiho podías darte cuenta de que ella también estaba al límite, o sea que todavía no acababa la batalla. Gracias a estas palabras Himari recuperó las energías para levantarse, cosa que sorprendió a Yashiho, porque se esperaba que para este punto el espíritu de Himari estuviera por los suelos. De todas formas estaban muy lastimados, así que detuvo el tiempo y decidió terminar con el duelo, pero esta vez sí fueron al ataque, aunque al mismo tiempo desactivaron la habilidad de Kyoka, lo cual creó una pantalla de humo que no permitía que Yashiho viera dónde estaba Himari. Gracias a eso el único que salió lastimado fue el prota, ya que Himari estaba en el piso esperando que el tiempo volviera a correr, para darle un par de ataques a Yashiho, los cuales la dejaron completamente fuera de combate, porque no podía rebobinar debido al cansancio. El prota por su parte también quedó muy lastimado, tanto que normalmente no podrían curarlo. Sin embargo esta vez estaban dentro de una barrera que había creado la subordinada de Tenka, así que además de protegerse de los Yukis, también podían curarse ultra rápido. Gracias a eso Yashiho también volvió a la normalidad, en cuestión de minutos. Por lo tanto le ofreció a Himari que regresaran juntos a la casa de Azuma, o sea con su familia, porque paréntesis, Himari fue expulsada por ser una inútil. Sin embargo Himari tenía claro que su hogar era el lado de Kyoka, así que rechazó la oferta de reconciliación. Esta dejó piedra a Yashiho, porque en realidad sí quería a su hermanita, pero era toda una tsundere, así que no podía decirlo. Luego Himari tuvo que pagar las consecuencias de usar a Yuki. Sí, ya saben a lo que me refiero, pero sorprendentemente Yuki no le había dado todo, porque Tenka se dio cuenta de que este se contuvo de forma inconsciente, ya que estaba enfrentando humanas, y no Shukis, lo cual lo hacía más interesante para la waifu Tenka, pero aún faltaba para que llegara su turno, porque primero estaba su subordinada llamada Sahara. Shushu por su parte le dijo a Yuki que iba a darlo todo por él, ya saben, para que Yuki sea quien le dé su recompensa. Sin embargo Sahara no parecía tomárselo muy en serio, ya que se quedaba dormida, por eso Shushu le propuso pelear sin sus poderes al inicio, y Sahara aceptó encantada, pero luego de un par de intercambios, decidió usar su poder, porque no le gustaba que las batallas duren tanto. Shushu por su parte no tenía problemas porque literalmente se vuelve gigante, pero eso no era necesariamente una ventaja, ya que le hacía fácil de esquivar, sobre todo porque la habilidad de Sahara le daba un boost físico súper grande. También tenía ataques muy poderosos, entonces parecía que iba a ganar, pero Shushu estaba decidida a darlo todo en esta pelea, así que en vez de hacerse pequeña para que no la golpearan por todos lados, se hizo aún más grande, y se lanzó contra Sahara, ya que con el tamaño suficiente Sahara no podría evitar que la aplastara. Gracias a eso la dejó inconsciente, pero lamentablemente no fue la victoria, porque la habilidad de Sahara seguía funcionando, incluso después de quedarse dormida, y en ese estado era incluso más fuerte, así que terminó derrotando a Shushu. Debido a su derrota, Shushu se fue entre lágrimas a su cuarto, entonces el prota fue a consolarla, pero Shushu se consoló sola, ya que salió con las gemelas al aire para darle un beso por primera vez, aunque no le dijo sus sentimientos, porque no quería declararse luego de haber perdido una batalla. Volviendo al campo de batalla, Nei detectó un Shuki humanoide muy cerca, por lo que advirtió de inmediato a todos. La subordinada de Taika por su parte no creía que pudieran atravesar su barrera, porque dice que era muy fuerte, pero Nel, porque se enfrentaron a una Shuki humanoide tan poderosa que la rompió de un solo golpe. En este grupito no estaba Oba, pero igual fueron con un montón de Shukis, y también eran muy fuertes. Entonces el prota se transformó, pero esta vez con Kyoka y Himari al mismo tiempo, lo cual le dio tanto poder que empezó a arrasar con todos los Shukis que llegaron. Mientras tanto Himari y Yashiho trataron de derrotar a la Shuki humanoide, pero lamentablemente era demasiado para ellas, ya que fueron derrotadas sin mucho esfuerzo, y por eso Tenka tuvo que intervenir para salvarlas. La Shuki humanoide pensó que primero tenía que enfrentarse a los Shukis que llevó de distracción, pero en un santiamén Tenka los había destruido, ya que su poder eran los portales, y estaba simplemente rota. La Shuki humanoide se emocionó, porque iba a ser una pelea épica, tal cual la batalla fue muy ajustada, porque la Shuki literalmente lanzaba rayos, así que un solo golpe era jaque mate para Tenka, pero de ahí a que le impactara a uno era muy complicado, así que al final la Shuki terminó cayendo en uno de los agujeros negros que Tenka creaba como ataques, y desapareció la Shuki, ya que sin importar qué tan resistente seas, un agujero negro es un agujero negro. Kyoka se cagó de la risa por lo fuerte que seguía siendo Tenka, pero Yuki medio que se hizo en los pantalones, porque Kyoka aspiraba a ser la jefa de alguien como Tenka. Curiosamente luego en la reunión de celebración, Tenka le dijo a Yuki que se había robado el show, porque a fin de cuentas fue quien más Shukis destruyó. Sin embargo esto lo decía porque había llamado mucho su atención. Himari por su parte estaba agradecida con su hermana, ya que sin ella se hubiera ido al cielo, pero igualmente no pensaba regresar a casa con ella, así que la pobre Yashiho seguía sin cumplir su sueño de volver a tener a su hermanita. Con todo resuelto, las recompensas empezaron a salir, y esta vez era premio doble, ya que dos personas lo habían convertido en su esclavo Shuki, por ende ambas le lavaron la espalda para que pudiera relajarse después de un arduo trabajo. Al día siguiente el prota fue con Kyoka y Himari a la base del sexto escuadrón, porque el prota fue prestado a ese lugar para hacer la limpieza mientras que Kyoka tenía una reunión con Tenka sobre el incidente de la Shuki humanoide. En eso Yuki terminó entrando al cuarto de Yashiho, y vemos que su amor por Himari es algo loco, pero no era la única rarita del lugar, ya que Sahara también estaba cucu, porque cuando dormía trataba de abrazar a cualquiera que se le acerque, incluyendo al prota, por eso perdió bastante tiempo, pero una vez que despertó, esta le dio un tour por la base, así que llegaron al gimnasio, donde vemos que Yashiho estaba muy frustrada por perder 2 veces el mismo día, ya saben, contra su hermana y luego contra la Shuki, así que se estaba poniendo en forma para seguir luchando. Tenka por su parte estaba sorprendida por la fuerza de los Shukis humanoides, pero justo por eso Kyoka la felicitó por bajarse a una, aunque Tenka no estaba tan segura, ya que no sintió del todo que la Shuki haya sido aplastada por su agujero negro. Tal como pensaba, esta Shuki estaba vivita y coleando, ya que todo fue gracias
gracias a su jefa Shuki llamada Shikoku, que también manejaba portales y por eso pudo salvarla. Más bien no eran un grupo randoms de Shuki normales, sino más una organización, ya que tenía a Shikoku como líder y a Youryu con Raiden, o sea la Shuki que habían enfrentado, como compañera. Y la misión de este team era destruir por completo el escuadrón de defensa y a los humanos en general, porque es lo que un Shuki hace, XD. Volviendo con Tenka, esta le pidió a Kyoka que le preste a Yuki en sus tiempos libres, cosa que Kyoka aceptó, porque no podía decir que se iba con Yuki con su tiempo libre, pero tampoco es que tuviera demasiado por todo el trabajo que le dejaban, así que Kyoka no se preocupó demasiado. Lo que se le olvidó al aceptar era que Tenka literalmente se teletransportaba, entonces esta se apareció en la habitación del prota durante la noche para pedirle que sea su novio, ya que era el único hombre que le hacía sentir cositas, y lo confirmó cuando le dio un beso. Claramente todavía lo veía como un insecto, o máximo como un esclavo, pero estaba segura que Yuki sería más fuerte, y ahí ella podría verlo como algo más. Sin embargo, Shushu lo descubrió, por lo que regañaron a Tenka por infiltrarse en secreto, y al prota por disfrutarlo. Al día siguiente, Kyoka se puso a experimentar con el prota, ya que había descubierto que podía prestar su poder para que Yuki se transformara con otros. Por ende, lo intentó con Nei, y si bien era un Shuki, era demasiado débil como para pelear, aunque tenía otras ventajas como rayos X y habilidades sensoriales mejoradas, básicamente una máquina de buscar enemigos. Luego, claramente Nei le tocó para darle su premio, pero por suerte fue solo un besito en el cachete, si no, sería prisión para el prota, porque Nei todavía era ilegal. Shushu por su parte, vio como esta era la real oportunidad para consentir al prota, entonces le pidió a Kyoka que le dejaran intentar, cosa que esta no le parecía muy conveniente, pero igual aceptó. El resultado fue un Shuki muy fuerte, pero demasiado lento como para que pudiera pelear contra alguien, así que estaba descartadísimo. Shushu trató de decir que seguro ambos se agrandarían si Shushu usaba su poder, ya saben, como los Power Rangers, pero ese no fue el caso, así que el pobre de Yuki solo terminó recibiendo el mejor sentón de su vida, el cual lo mandó al hospital, casi literalmente. Por eso se concentraron en mejorar las habilidades de Nei como jinete, ya que eso al menos tenía utilidad. Por ende, nuestro prota trató de conocerla más, por eso la acompañó mientras Nei iba a la escuela, porque sí, aún estaba en primaria, y mientras caminaban le preguntó por qué se unió al escuadrón de defensa. Nei le confesó que quería encontrar a sus padres, ya que estos desaparecieron de un momento a otro, entonces tenía esperanza de que con sus poderes pueda hallarlos algún día, y como eso fue muy similar a lo que el prota le pasó con su hermana, Yuki se identificó un montón. Por otro lado, Tenka se reunió con Kyoka para comentarle que los altos mandos dijeron que no enfriaran a los Shukis humanoides, porque el objetivo principal era entablar una conversación con ellos para ver si así se evitaban problemas futuros. Sin embargo, era un pensamiento inocente, obviamente iba a terminar en pelea igualmente, entonces Tenka le dijo a Kyoka que esperaran hasta ese momento, y ahí ambos escuadrones iban a cooperar para desaparecer a los Shukis humanoides de la faz de la Tierra, cosa con la que Kyoka estaba más que de acuerdo. Al regresar a la base, un montón de Shukis empezaron a aparecer, entonces Kyoka fue rapidísimo, pero esta vez en un experimento de Shikoku, ya que se estaba empezando a interesar en el prota, que estaba volviéndose cada vez más fuerte, y eso le interesaba un montón. Esto demostraba lo popular que era nuestro prota, ya que llamaba la atención de todas, desde Shukis hasta capitanes de escuadrones con serios problemas para controlar sus impulsos sexuales. Al regresar a la base, Tenka lo felicitó, porque era alguien muy protector. Sin embargo, eso lo aprendió de su hermana, ya que cuando era pequeño, era ella quien siempre daba la cara por él, así que estaba en su crianza esta forma de ser que tanto le gustaba a Tenka. En eso Nei detectó que había alguien en peligro, por lo que fueron a toda velocidad para rescatar al humano en peligro. Sin embargo, cuando lo hicieron, se llevaron la sorpresa de que no era una humana, sino una Shuki humanoide. Debido a eso, Kyoka tuvo que ir en persona, pero esta vez no eran las mismas Shukis humanoides que estaban a cargo de Shikoku. Esta vez eran dos distintas, las cuales se llamaban Naon y Koko, y tenían a sus cargos un par de Shukis mucho más fuertes de la media. Estas dos obedecían las órdenes de Aoba, por lo que estaban ahí para distraer a las subordinadas de Kyoka, mientras que Aoba se llevaba al prota. E hicieron muy bien su trabajo, porque siendo un PvP entre Kyoka y Aoba, esta última solo tuvo que ordenarle a Yuki que se quedara quieto, y por instinto terminó acatando la orden de Aoba, así que fue una presa fácil de atrapar. Horas después despertó en un cuarto desconocido, y con Koko lamiéndole por todo el cuerpo. Esto claramente se veía muy mal, pero en realidad la salida de Koko tenía factores curativos, así que solo estaban sanándolo del daño que recibió los últimos días. Cuando Aoba llegó, este pensó mal de una. Sin embargo, una vez que le explicaron, felicitó a Koko, porque estaba tomándose las molestias por su querido hermano, y apenas terminó de acariciarla, le dio un fuerte abrazo al prota, ya que este era el reencuentro más esperado para ambos. Luego de ponerse algo de ropa, Aoba le mostró su hogar, que era una pequeña aldea de Shukis humanoides, en el que las tres Shuki waifus que conocemos eran sus protectoras, debido a que se veían bastante razonables. Yuki les propuso comunicarlas con el escuadrón de defensa, ya que si lo hablaban, más que seguro iban a ayudarlas. Sin embargo, las Shuki waifus cambiaron de actitud rápidamente, porque odiaban mucho al escuadrón de defensa. Mientras tanto, las waifus del escuadrón de defensa no tenían ni idea de dónde estaba el prota, pero en eso Kyoka empezó a moverse sola, ya que la transformación de Yuki había terminado, y su cuerpo necesitaba darle su recompensa como diera lugar. Gracias a eso podían encontrar la guarida de las Shuki waifus, entonces partieron con las waifus del otro escuadrón como apoyo, pero en lo que llegaban, Yuki le pidió a su hermana que le contara más sobre la razón por la que se había vuelto una Shuki. Esto era bastante duro, sobre todo para las otras dos, porque fueron quienes peor lo pasaron, pero igual Naon se ofreció a contarla. Resulta que estas llegaron y comieron el durazno como cualquier chica del cuerpo de defensa, pero el resultado de ellas fue un tanto distinto, porque no solo recibieron habilidades innatas, sino que también mutaron un poco. Entonces la organización de defensas les encerró en un cuarto, y les prometió que hallarían la cura para lo que estaba pasando. En vez de hacer eso, terminaron agravando los rasgos de Shuki que tenían. Luego de muchos experimentos, Naon se cansó y escapó, al igual que Koko, por lo que ahora odiaban a la organización que estaba detrás del escuadrón de defensa, el cual se llamaba Sala Yin Yang, y así
hacían ese tipo de experimentos se sabían desde la comandante suprema, por lo que no podían confiar en el escuadrón de defensas para protegerlas. En el caso de Aoba fue un tanto distinto, porque a ella le agarró más fuerte la transformación, así que no necesitó mano de la sala Yin Yang para llegar al estado en el que estaba ahora. Pero igual fue muy doloroso, porque tardó años para controlar su poder y su forma Shuki. E igualmente el plan era uno solo: destruir la sala Yin Yang y a cualquiera que se interponga en su camino, por lo que inevitablemente habrán víctimas. Pero era algo que las Shuki waifus estaban dispuestas a asumir con tal de que no hubieran más como ellas. En eso las waifus del escuadrón de defensa llegaron, por lo que Aoba decidió recibirlas con una cálida bienvenida. Sí, ya saben a lo que me refiero. La primera en ir tras ella fue Coco, pero Shushu y Sara se le pusieron delante para que se le encargaran a ellas dos, porque la misión principal era rescatar al prota. Luego apareció el Shuki de Naon, entonces Himari y Yashiho se ofrecieron para derrotar a Naon, porque de esa forma Tenka y Kyoka podían ir contra Aoba y el unicornio, que era donde tenía que estar el prota. Tal como pensaban, Yuki estaba con Aoba, entonces Tenka se lo llevó, pero aún no podían irse muy lejos sin las demás waifus. Además todavía tenían pendiente el pago por sus servicios del prota, por lo que Tenka haciendo la chupeteada que le estaban dando Kyoka, para no desentonar. Una vez terminaron, Aoba apareció enfrente de ellas para recuperar a su hermano. Sin embargo, Yuki le pidió que no las atacara y les contara su historia. Luego de enterarse de todo, las comandantes no descartaban la posibilidad de que dijera la verdad, porque la comandante suprema podía pensar que era mejor mantener la sala Yin Yang en secreto, mientras que creía que era necesaria para la supervivencia de la humanidad. Sin embargo, aún así tendrían que atacarla si atacaban el cuartel directamente, en búsqueda de la sala Yin Yang. Para evitar eso, Kyoka trató de decirle que les diera tiempo, porque cuando hacían el rango de comandante suprema, ella misma se encargaría de desmantelar la sala Yin Yang. Pero Aoba no era de las que confiaban, así que el conflicto era inevitable. Para colmo, Tenka trataba a Aoba como su cuñada, por lo que esta se enojó mucho y decidió enfriar a Tenka para que no dijera mamadas, mientras que Kyoka tenía su venganza tan esperada con el unicornio. Por otro lado, las demás waifus estaban teniendo problemillas, porque el Shuki de Coco era súper resistente y ella era invulnerable a los golpes, por lo que tenía una baba que la hacía resbalosa, lo cual era malas noticias para Shushu y Sahara, porque ellas dos solo sabían atacar con los puños. Himari y Yashiho por su parte no teniendo oportunidad de acercarse al Shuki y no sabían dónde estaba Naon, así que no podían ir sin cuidado, porque cuando Yashiho trató de enfriar al Shuki con su parálisis de tiempo, Naon atacó directo a Himari y se la bajó. Para colmo, Shikoku y su team decidieron aprovechar que el grupo de Aoba y el escuadrón de defensa se estaban peleando para ejecutar el siguiente paso del plan malévolo que tenían. Volviendo con los comandantes, Kyoka estaba dándole una paliza al unicornio, aunque tampoco le hacía demasiado daño, porque este era bastante duro para cortarlo, aunque Tenka no podía decir lo mismo, ya que Aoba era demasiado rápida, por lo que su única opción era huir, lo cual era una estrategia francamente mala contra ella, porque podía estar haciendo cientos de portales antes de cansarse. Por eso Tenka pensaba seguir jugando las chapadas hasta que Kyoka se encargara del unicornio, y mientras tanto Shushu y Sahara seguían con sus mismos problemas. Por suerte, Shushu tuvo una gran idea para derrotar al Shuki de Coco, la cual era hacerse pequeñito y destrozar al Shuki desde dentro. Este plan funcionó a la perfección, como en las películas, y como premio doble, Sahara usó el colmillo del Shuki para atacar a Coco, ya que con ese colmillo sí podía atravesar la salida de Coco. Por ende, las waifus lograron derrotar a la primera Shuki. Por el lado de Naon, esta tenía a Yashiho atada de manos, porque Himari estaba en demasiado peligro si ella no la salvaba con su parálisis de tiempo, o rebobinación, así que Himari le contó un secretito sobre su técnica, ya que había llegado a un siguiente nivel. Este ataque multiplicaba su potencia de fuego, por lo que logró sacar a Naon de entre las rocas, y una vez que Yashiho sabía dónde estaba, retrocedió el tiempo y le dijo a Himari dónde atacar exactamente, por lo que llevaron a la Shuki a la bolsa. De nuevo con las comandantes, estas se las arreglaron para hacer que Aoba y el unicornio chocaran, por lo que Kyoka le dio un espadazo a Aoba que redujo su velocidad. Gracias a eso, Tenka pudo atraparla en un agujero negro, pero se puso a pensar que era su cuñada, y por eso no pudo terminar de enfriarla, aunque ese momento de duda le salió caro, ya que Aoba respondió con un ataque que se le comió de lleno, y la dejó fuera de combate. De todas formas, Aoba estaba lastimada, y las waifus ya habían llegado para ofrecer apoyo a las comandantes, por lo que Aoba tenía muy pocas posibilidades de salir viva de ahí, al igual que las Shuki waifus, las cuales estaban muy lastimadas. Justo en ese momento el team de Shikoku hizo acto de presencia, por lo que Kyoka y las demás pensaron que eran aliadas de las Shuki waifus, pero nada más alejado de la verdad, ya que ellas en realidad no eran mestizas como las Shuki waifus, o sea que no tenían un origen humano. Por ende agarraron a las dos más vulnerables, o sea Coco y Naon, y se las llevaron. Aoba trató de rescatarlas, pero Shikoku tenía la habilidad de devolver los instintos más salvajes a los Shukis, por lo que el unicornio que Aoba había domesticado se volvió en su contra. Kyoka por su parte aprovechó la oportunidad para ir con todo contra el unicornio, porque por fin estaba luchando con todo su poder contra él, pero era demasiado poderoso para que el prota pudiera derrotarlo. Entonces este se concentró en detenerlo. Con el unicornio paralizado, Kyoka usó su corte más poderoso y logró hacerlo picadillo, pero lo que llamó la atención de Shikoku fue que el prota fue capaz de detenerlo, ya que no cualquier Shuki podía hacer algo así. Kyoka por su parte por fin le dio el descanso eterno a su aldea, pero ahora tenían que ver qué hacían con Aoba, por lo que Tenka le advirtió que dejara de luchar contra el escuadrón de defensa, ya que si bien ella no pudo ejecutarla, a la comandante suprema no le temblaría el pulso, así que era mejor no armar más lío. Aoba por su parte prometió que no se portaría mal, porque ahora tenía que ir a los otros refugios donde estaban los Shukis mestizos, además de buscar la manera de rescatar a sus amigas. Entonces los hermanos se volvieron a despedir, pero al menos ahora ya sabían que ambos estaban bien. Luego de que llegaron al cuartel, Tenka se fue a su propio cuartel, y el prota recibió su premio, o más bien castigo esta vez, porque el premio era una serie de masajes que parecían llaves de Jiu-Jitsu. Resulta que en realidad Kyoka estaba muy molesta, porque su esclavo hizo caso a otra persona que no era ella, entonces le aplicó lo de amor rudo en ese premio. Por otro lado, el team de Shikoku usó a las Shuki waifus para alimentar al as bajo el manga que tenían, ya que necesitaban que el dios más poderoso naciera, y esas Shuki waifus tenían tanto poder que eran idóneos para usarlas de comida. Volviendo con el prota, este tuvo una fiesta de celebración junto a las chicas del escuadrón 6, pero él estaba con la mirada perdida, porque su hermana estaba ahí fuera, y él no podía hacer nada. Por eso decidió volverse más fuerte, para volver a Kyoka la comandante suprema, y así cambiar las normas del escuadrón, porque esa era la única manera de que su hermana vuelva a tener un espacio en el mundo de los humanos. Felizmente no estaba solo en esta misión, ya que tenía a Tenka, que seguía buscando el bicho de nuestro prota como de lugar. Luego estaba
Kyouka, que era una comandante confiable, pero también tenía sus compañeras que buscaban hacerse más fuertes a su lado como Himari, y otras que buscaban hacerse más fuertes para ganarse su corazón, como Shushu, por lo que estaba bien encaminado para volverse el héroe que siempre quiso ser. Bueno gente, díganme qué les pareció Mato Seihei no Slave. Yo creo que fue un gran anime con momentos muy divertidos. No olviden dejar un comentario y suscribirse. Bye bye.